Hola, esperando que te encuentres muy bien. Hoy vamos a hacer el unboxing de esta pistola de calor de la marca Stanley. Esta pistola de calor es una pistola de calor, digamos, básica, es de gama baja, podríamos llamarla así. Es una pistola para pequeños trabajos, no es una pistola industrial para uso prolongado. Y bueno, aquí están algunas de sus especificaciones: su embalaje, potencia de 1800 watts, su flujo de aire, pues que tiene 2 velocidades. La temperatura, tiene su regulador de temperatura máxima y mínima. La longitud, hay algunos diagramas que yo quería poner porque eso, más que unos datos, se ve mejor en imágenes, pero no quería yo arriesgarme a que tuviera yo reclamos por derechos de autor por haber usado imágenes de posiblemente de la misma empresa o de algo. Entonces preferí solo dejarlo en datos, no usar imágenes, y pues todo lo te comento las características, ¿no? Sus 2 niveles de flujo de aire por su selector de intensidad, su mango ergonómico, su geometría especial de la base que permite que esté parado, ahorita lo vamos a ver, y sus herramientas, ¿no? Su juego de accesorios que trae. Ahorita lo que estoy haciendo es liberando el cartón. Me gusta el estuche, se siente bien. Hay herramientas que al ser consideradas gama baja o gama básica, se siente un poco que no le pusieron ganas ni al empaque, ni al cartón, ni al maletín. El maletín me gustó, se siente bien. Al tacto, creo que han cuidado la presentación de la herramienta. Y pues ahorita vamos a abrirla. Ahí va saliendo. Ahorita al final del video te voy a dar unos consejos no antes del final, ya cuando esté guardando la herramienta, para que cuides no solo esta pistola de calor, sino en general para todas las pistolas, ya que por las características y el uso que les damos pueden llegar a sufrir averías por el mismo uso y por la forma en que se suelen manejar. Como te digo, aquí el maletín se me hace de buena calidad, se siente muy bien. Es un plástico grueso, un plástico que tiene textura. Y bueno, aquí ya vemos lo que está la máquina. Aquí como que se les cayó un accesorio. Aquí está primeramente su instructivo. Ahorita lo leemos, el clásico instructivo de la pieza. Aquí está la pieza que se cayó aquí allá arriba, que es uno de sus accesorios. Igual el maletín me gusta, es buen plástico, se siente en la textura. Ahorita vamos a analizar lo que es todos los accesorios que trae, para qué nos ayudan. Este tipo de herramientas tienen muchas funciones y muchos usos dependiendo a qué te dediques o para qué la quieras usar. Habrá para gente que se dedica a lo de las lonas, pues puede pegar los plásticos, gente de los vidrios que se dedica a poner películas de protección, para eso se usa. Gentes que se dedican a pintar casas, esto te sirve para retirar pintura de barandales, de marcos de ventanas, de algunas puertas, de algunas cosas que tú quieras pintar. Esto te sirve. Aquí vemos el botón de encendido. En 0 te indica apagado. Aquí lo subí, ya está en velocidad número 2. Lo bajamos, ahí está en 1. Otra vez apagado, subido en 2. Como ves, la base donde dice Stanley es la parte plana donde podemos poner hacia arriba. El plástico, aunque se ve liso, se siente antiderrapante, se siente bien al tacto. Ahorita lo que voy a hacer es medir el cable. Vamos a ver cuánto mide. Como ves, los controles son básicos: control de temperatura, de mínima a máxima, tipo potenciómetro, tipo dimmer, y finalmente su botón de 3 posiciones: apagado, velocidad 1 y velocidad 2. Me gusta la presentación, se nota una herramienta muy maciza, muy confiable.
Ahorita en este video solo voy a hacer el unboxing, ya que la estaré usando en otro trabajo. Pero vamos a comentar todo lo que es sus accesorios y sus especificaciones. Aquí lo voy a empezar a medir con una cinta métrica. Esta cinta métrica ayuda mucho, ya que te sirve para medir artículos o cosas que no presentan la característica de ser lisas o rectas, que presentan irregularidades. Entonces, para medir círculos, circunferencias, ese tipo de cables sirve bastante. Como te decía, este tipo de herramientas, dependiendo si tú eres carpintero, te va a servir para carpintería, le vas a dar otros usos. Si te dedicas a pintar, le vas a dar otros usos. Yo en mi caso lo compré para la parte del papercraft y lo que hago, ya que a veces usas engrudo, usas papel, lo remojas mucho con pegamento y tarda mucho en secarse, más a veces en climas húmedos, si tú quieres terminar lo que estás haciendo. Entonces con esta herramienta pues es más fácil eliminar la humedad y darle un secado muy rápido. Había estado yo usando un pequeño ventilador, pero pues a veces se requiere más que solo un ventilador. Entonces por eso es que decidí pues adquirir la pistola de calor, para no dejar el trabajo, hacerlo hoy, esperar a que se seque y a ver si para el otro día luego haces otras cosas, si se te olvidó, y algo que podías haber hecho en 3-4 horas, debido a que tienes que esperar a que se seque, pues tardarte otros 2 días y luego ya no sabes ni qué estabas haciendo. Entonces para eso es esta herramienta, y para otros proyectos que quiero hacer que requieren que se sequen rápido, para aventajar el tiempo y no perder la continuidad. Aquí está lo que nos doy. Sí, aproximadamente son los 2 metros del cable, que era lo que yo tenía entendido que era lo que mides. Entonces una buena porción de cable para que las uses. Eso nos va a dar bastante flexibilidad, considerando que es una herramienta que al calentarse podría ser peligrosa. Entonces ahora vamos con la parte de los accesorios, a analizarlos. Yo he tenido la oportunidad de manejar todo lo que es este tipo de herramientas, ya que siempre he estado en la parte pues de ingeniería, en la parte de soporte, principalmente me ha sido sistemas, ¿no? Todo lo que es seguridad perimetral, tipping point, la parte de IP, de open source, y pues hay que entrarle a los fierros, ¿no? Entonces para muchos equipos pues hay que hacer lo mismo para instalaciones, hay que entrarle aquí a la soldada, pero es bonito manejar todas las herramientas. Así que empezamos a liberar los accesorios que traen. Hay otras pistolas de calor, ya sea de la misma gama o más altas, que traen más accesorios. Aquí digamos que traen los básicos. Me hubiera gustado que trajera otras dos puntas más. Y nuevamente su maletín. Me gusta su maletín. Ok, aquí está ya la pistola. Y vamos a empezar a ver lo que es la parte esa de las puntas. Como ves, es una punta circular. Vamos a empezar aquí a probarlos. Traen un anillo, ¿no?, con la que se pueden atorar las puntas. Y estos son los accesorios. Trae una boquilla pequeña, un protector de vidrio, un reflector, una boquilla grande, un removedor de pintura y su maletín, que es la caja plástica. ¿Sí? Ahorita estoy colocando, esta es su punta pequeña. Esta nos permite direccionar el calor hacia un solo punto para evitar que se disperse el chorro de aire caliente. Hay otro accesorio, como te comento, otra de las puntas que hubiera gustado que trajera es otra punta que es como más cerrada, más angosta y concentra todavía más el calor a un solo punto más pequeño. Entonces esta es la punta pequeña, para eso nos sirve, para dirigir más el calor y evitar que se disperse tanto el chorro de aire caliente. Este es el reflector, también le dicen deflector. Este nos sirve mucho, más que nada, para concentrar el calor y sirve para pegar lo que vienen siendo tubos, principalmente lo que es para PVC, para mangueras.
para cosas que necesitamos el calor, inclusive para soldar. Ahorita lo voy a probar con ahí un pequeño pegamento de plástico. Así tenemos los tubos y luego los pegamos, les aplicamos calor, y el mismo diseño de esta punta permite que el calor que sale lo envuelva, lo que eleva rápidamente la temperatura y nos permite que tenga un calentamiento más uniforme y se pueden adherir las superficies. Para eso y pueden ser inclusive para soldar tubos de cobre, para PVC, para mangueras, para plásticos, también para doblar. Nos permite meterle calor e ir dándole la forma curva. Lo mismo a PVC, mangueras de esas de plástico para la luz, alambrón grueso, le metemos calor y lo podemos manipular. Y esta es su punta, esta es la punta, la punta grande. Para mí es la punta abanico, que nos permite que el chorro de aire caliente se pueda ampliar en una forma ahora sí que de abanico y cubrir mayor espacio, pero de una forma dirigida. Esta es una de las puntas que pues más voy a usar porque nos permite ampliarla y cubrir perfectamente en una superficie, principalmente para secar. En este caso pues las figuras o cosas que uno fabriques. Este es el quitapintura. Yo nunca lo he ocupado para quitar pintura, más bien lo he ocupado para ayudarme a manipular algunos plásticos, algunas superficies. Esta pistola también lo he ocupado mucho para retirar lo que son circuitos integrados de algunas placas. Es para lo que la he ocupado también. Lógico, hay que ponerle otro tipo de herramientas y tener cuidado para sacarlas. Y que es un quitapinturas, un raspador, pues nos sirve para alcanzar esos pequeños huecos. Otra de las puntas que me hubiera gustado es otra que la conectas y trae otra pequeña abertura, y esa nos permite ir soltando pegamento o plástico derretido para sellar juntas o sellar superficie. Esta es la punta de protector de vidrio, y esta nos ayuda pues a manipular el chorro de aire y evitar dañar otras superficies, otras cosas que esté cerca. Entonces lo podemos poner ahí, concentrarnos y evitamos dañar o calentar o darle más temperatura a lo que esté cerca. En este caso, como te comento, para retirar pinturas de ventanas, lo pones en la orilla en los marcos y puedes evitar calentar el vidrio, que en algunos traen mastique, algunas ventanas. Entonces a la hora de meterle calor puedes derretirlo o dañarlo. Lo mismo algunos cristales que tengan grabados, o corres el riesgo de que al meterle una alta temperatura y son cristales viejos o algo, se vayan a partir, que tú los calientas y luego el mismo ambiente se enfría o vaya a ser un día lluvioso o algo y se pueden tronar los cristales. Para eso es para lo que nos ayuda ese accesorio. Así que ya analizamos lo que es la pistola, sus accesorios. Aquí está el manual. Si lo quieres conseguir en la página de Stanley, inclusive hay otras páginas de distribuidor, los puedes bajar en PDF. Y este es el consejo que te doy: antes de apagar tu herramienta, hay que ponerla en calentamiento en 0, ¿sí? Y luego activar el botón de la velocidad del aire en 1. Esto para permitir que se enfríe, para que circule el aire frío y pueda eliminar el calor de la resistencia, ya que si tú la apagas y la dejas en alta temperatura, el mismo calor puede dañar tanto la resistencia como los cables y los componentes que están dentro de la pistola, y eso nos va a ayudar a que dure más la pistola, la herramienta. Entonces no se te olvide, lo dejas a nivel 0 de calentamiento, que no caliente, y lo dejas 1 minuto en baja velocidad, dependiendo de qué tanto la hayas usado. Como ves tú, la fuerza la puedes dejar 30 segundos en velocidad alta o 40, y luego ya el resto del minuto dejarlo en velocidad 1. Antes de apagar tu herramienta, dejarla reposar y proceder a guardarla. Así que ahorita ya lo voy a guardar, pero te quiero enseñar los broches del maletín, que me gustaron cómo se ven. En otras pistolas de calor de otra gama, inclusive en otras herramientas, son de metal, que parecen broches tipo hebilla,
Estas son de plástico, pero me gustan, se me hacen simpaticonas. Aquí hace falta poner el cable, pero antes de guardarla quería enseñarte cómo vienen los broches del maletín. Como te digo, el maletín para mí es de buena calidad, es de buen plástico. Como te comento, es una gama baja, digamos, y me hubiera gustado que tuviera aquí un hoyito para ponerle un candado. Agradezco tu atención, que estés muy bien y nos vemos en otro video. Hasta luego.